6:12 me acompaña el diputado José Pérez Barboni. Gracias, diputado, por estar con nosotros y aceptar esta entrevista donde vamos a hablar de importantes temas, como eso que se han hablado en estos dos últimos días en la Asamblea Nacional de Diputados, algunos en periodo de incidencia, otros presentando proyectos de ley para modificar esas normas de el IFARU, que debería ser importante principalmente con el tema del auxilio económicos y otros temas que vamos a estar conversando. Bienvenido, diputado, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de empezar el día junto a sus radioescuchas y a ustedes analizando estos diferentes temas que bien mencionas han sido discutidos estos últimos 2 días en el hemiciclo. Y bueno, creo que en gran parte ser parte de este cambio, de servir al país desde la Asamblea Nacional, es poder también explicar un poco más a fondo esas iniciativas y esos proyectos de ley pues, que deseamos puedan beneficiar a la comunidad, en este caso en materia de transparencia y también educación. Sí, diputado, porque mucho escándalo hubo en la administración pasada por la entrega de estos auxilios económicos y que muchos se amparan es que la norma lo dice, pero es que dice sí, se puede entregar a funcionarios, pero es que no vimos que ningún funcionario que gane menos de $900 fue que se le entregó un auxilio económico quizás o una beca para sus hijos, sino a ministros, hijos de ministros, directores que pueden pagar sus estudios. Totalmente. Y mira, de hecho ya en el Pleno hay dos anteproyectos de ley, uno de mi persona y otro del diputado Campos, que lo presenta el día de ayer, el diputado Campos del circuito 91 en Veraguas. Y de hecho mi anteproyecto, que quizás es un poco más elaborado e inclusive agresivo, habla de eliminar la figura de los auxilios económicos para sustentar o sufragar la educación universitaria. Lo que plantea mi anteproyecto de ley es únicamente mantener las becas que van a ser entregadas en base a mérito. Las becas no se parecen en ningún momento a la figura del auxilio económico, ya que la beca te va a exigir que tú presentes en efecto las calificaciones necesarias con el índice necesario para poder aspirar a ese financiamiento no reembolsable y posteriormente un seguimiento donde debes presentar las calificaciones y también entonces el título universitario para que de esa forma se pueda comprobar que el dinero fue utilizado para los estudios y no para irse simplemente a vivir una vida de lujo a otro país o utilizarlo inclusive en el territorio nacional sin aplicar en ningún momento a pagar estudios universitarios. Lo que defiende mi figura es que la figura del auxilio económico solamente se mantenga para lo que es sufragar educación escolar hasta el máximo de lo que exige la ley, en este caso la secundaria. Y es por eso que con este cambio agresivo podemos dirigir los esfuerzos a una sola figura entregada bajo mérito y por supuesto lo que es el crédito o el préstamo sí lo mantendríamos, pero también con un nivel de fiscalización necesario, demostrando que la persona pues está cumpliendo con el desembolso y a la vez entonces con el pago de su matrícula o de las diferentes materias que está aplicando para poder seguir su carrera universitaria con la que se le prestó el dinero o se le otorgó con un financiamiento no reembolsable. Esto en materia de los auxilios económicos. Y brevemente, mi proyecto creo que más importante, que sí es proyecto de ley, al ser algo que modifica el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, habla sobre 3 puntos muy importantes, lo que es la austeridad, lo que es la eficiencia de la Asamblea Nacional y la transparencia. En materia de transparencia estamos comentando que ningún debate se pueda llevar a cabo en un tiempo menor a 24 horas. Esto para que no pasen madrugonazos, para que no tengamos debates irregulares o desordenados o inclusive de dudoso inicio, como lo fueron los del tema de la minería en los meses octubre y noviembre del año pasado. Y también, por supuesto, habla de la Comisión de Presupuesto en gran parte, de que todo traslado de partida, todo traslado de créditos especiales, ordinarios, debe ser siempre discutido en la sesión con todos sus miembros, con todos los comisionados de esta comisión, ya que en muchas ocasiones veíamos cómo otros comisionados de la misma Comisión de Presupuestos se quejaban de que no se les tomó en cuenta ni siquiera para el inicio de la sesión, no se les notificó a tiempo para ellos poder prepararse y cuando llegaban se encontraban con un orden del día o una agenda que no respondía realmente a lo que se había acordado o a la consecuencia del debate previamente. Y uno de los puntos que también creo que es bastante innovador es poder reglamentar finalmente algo que la Constitución Política nos faculta, que es la moción de censura para ministros de Estado.
¿Y a qué me refiero con la moción de censura? Esta es una práctica previamente ejecutada en otros países, especialmente en Europa y en modelos parlamentarios, donde si un ministro no se apega a lo que le exige su rol, si un ministro ha demostrado con pruebas y crece ser ineficiente, se le va a solicitar que por favor renuncie, debido a que la Asamblea Nacional va a poder votar en base a pruebas, en base a un criterio, un debate, que este ministro debe separarse del cargo. Esto nos permite un verdadero balance de poder desde el órgano legislativo al ejecutivo, y que los ministros no se crean extensiones democráticas de los presidentes. Porque en muchas ocasiones el ministro solo se brinda con estar amparado por el presidente de la República, y que la Asamblea, por más que critique y cite, no tiene ningún tipo de función. Pero si ya podemos citarlos, si ya podemos encontrar pruebas, si ya podemos de alguna forma u otra también demostrar que no se está llevando su gestión de la manera eficiente, se puede generar la moción de censura. Y esto, por supuesto, acompañado, por último, de eliminar ciertos beneficios existentes, empezando porque el presupuesto de la Asamblea Nacional se deba pues siempre ejecutar en base a objetivos y metas, y asimismo efectuar. Y por último, la eliminación de los beneficios como el pago de la telefonía, lo que es la exoneración de impuestos para la importación de vehículos, todo lo que tiene que ver con el tema de las asistencias, no solamente descontarla en caso de pues falta o ausencia, sino también en caso de tardanzas, que el presidente o presidenta de la Asamblea tenga la facultad de pues sustraer ese emolumento de lo que viene siendo el diputado con la tardanza no justificada. Y yo creo que eso va a generar ese incentivo que va a obligar a los diputados, o por lo menos a sus diputados suplentes, siempre estar en el pleno en carácter de total puntualidad, y de esa forma no retrasar las sesiones, porque hay veces que empezamos, y se lo digo por experiencia de estos 2 últimos días, hemos empezado 30 minutos después, 40 minutos después, 45. La población panameña espera que si el pleno empieza, por ejemplo, hoy que es jueves, de 9:30 de la mañana hasta 1:30 de la tarde, así se dé. Pero no podemos entonces permitir que se siga dilatando y retrasando el inicio, ¿no? Y creo que es una falta de respeto no solo con los otros compañeros diputados que están puntuales, sino también con el país que nos está viendo, sobre todo en esta primera semana. Así que entre ese y otros puntos, que de hecho están disponibles los 2 documentos que presentó mi curul para la descarga desde mi página web, perezbarboni.com, se pueden ver más detalles a cabo de Sí. lo que son pues estas 2 iniciativas legislativas que he presentado, y que por supuesto le estaré dando seguimiento una vez instalas las comisiones y se atribuyan estos proyectos de ley. Diputado, porque usted ha mencionado algo, y es que antes ocurría que muchos diputados decían, es que no puedo asistir al pleno porque estoy en la comisión. Y es por eso que usted dice que para que su suplente esté o en el pleno o en la comisión, en una de las dos. No, y mira qué curioso que lastimosamente no podemos, si digamos yo estoy en una comisión, digamos que la sesión de la comisión de presupuesto está llevándose a cabo a la vez que el pleno, yo no puedo habilitar a mi suplente, porque en teoría sería como que mi curul está Ajá. doblemente representada, y eso no se permite. Entonces el reglamento interno también busca que se comunique el horario de la comisión, y que el presidente de esa comisión, sea cual sea, llámese presupuesto, credenciales, gobierno, relaciones exteriores, busque la forma de que no choquen con el pleno ni la sesión ordinaria. Para eso están las horas de la mañana, para eso están inclusive las horas posteriores al pleno. Digamos que en un jueves se tiene que discutir un asunto extraordinario en una comisión, se lleva a debate posterior a la sesión ordinaria. Pero es responsabilidad del presidente para que esto no pase, pero sí se han visto casos donde chocan, quizás no el pleno y la comisión, pero sí choca, por ejemplo, 2 comisiones en las que un mismo diputado es parte de. Entonces, estas cosas también se pueden reglamentar con cierta eficiencia si ponemos un poco de aporte, ¿no?, a este proyecto del cambio al reglamento interno. Bien, diputado, usted ha hablado de austeridad, de quitarse algunos beneficios. Quiero hablar brevemente con usted, porque usted también tiene otro compromiso en esta mañana, sobre los subsidios electorales. Usted representa al Claro. partido Moca. Ustedes van a recibir, el partido, 5.299.000. Vamos a redondearlo en 300.000, $5.300.000. Se está repartiendo prácticamente 54 millones de dólares en subsidio electoral. Se debería también revisar estos subsidios electorales, o más bien darle una fiscalización también en ver qué se gastan cuando son partidos políticos. Totalmente de acuerdo con usted, y de hecho, siendo consono con mi discurso, yo he criticado fuertemente las sumas que se entregan para pues lo que viene siendo el subsidio electoral. Entiendo que los partidos políticos son un proceso esencial de la democracia, donde su financiamiento no puede ser meramente privado. Aún emitiendo opiniones de este tipo en el pasado, entiendo por qué el financiamiento público es también importante, pero no de manera excesiva.
y eso es lo que siempre pues he defendido, de que quizás una reducción de este subsidio electoral y postelectoral es necesario, sobre todo en momentos donde, como bien menciona el señor presidente electo José Raúl Mulino, ya presidente de la República el día de hoy, tenemos que ver cómo manejamos con mayor austeridad, ¿no? Y ese mensaje que le mandamos al país. Entonces, lo que sí está claro y está estipulado, y ojalá todos los partidos lo puedan ejecutar de esa forma, es el tema de que el 60% es para los temas pues, administrativos, para los temas de operación, y creo que ese 40% genera la obligatoriedad de utilizarlo en capacitaciones y en mejorar ese capital político de cada partido. Eso me parece muy valioso, porque el partido político yo lo veo como una institución adicional para formar al ciudadano. No debe ser únicamente un método para llegar a cargos de elección popular o para llegar a representar en una curul, en una junta comunal, en una alcaldía, sino que tiene que ser siempre también un constante crecimiento para quien sea que esté inscrito. Así que por ese lado yo creo que pues esa es la mentalidad con la que vienen la gran mayoría de los partidos políticos, es lo que les exige la ley, así que ojalá realmente sea utilizado para eso y no se utilicen maquillajes donde se indican un rubro que se utilizó para una capacitación y luego resulta que el dinero fue un cashback o fue utilizado para otra cosa, ¿no? Porque esas son las prácticas que no son sorpresa, hemos visto ya en el pasado, ¿no? Bien, diputado José Pérez Barboni, gracias por estar con nosotros hablando o ampliando un poquito más esos proyectos que ha presentado y también aprovechando para hablar sobre el subsidio electoral. Que tenga feliz día. A ustedes, muchas gracias y excelente mañana para los radioescuchas y allá en la cabina.